Vamos a leer la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, y daremos lectura hasta el 7:1. Dice así la palabra del Señor: no se unan con los incrédulos en yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿O qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por esta tu palabra, porque podemos, Señor, acercarnos hoy día, ser animados por ella. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, para que ésta sea dirigida por ti. Llena, Señor, nuestra mente de la palabra de Cristo, para que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor, y así hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que somos templo tuyo, que no tenemos ninguna comunión real con aquello que no es tuyo, Señor. Yo te quiero pedir por esta congregación que por medio de tu Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, Señor, tú hables a ellos, que usen mis labios, Señor, para comunicar el Evangelio, y que podamos ser, Señor, exhortados, animados, Señor, corregidos en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Te agradecemos, Señor, por esto. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a este texto, inmediatamente nos damos cuenta o nos recordamos la aplicación que habitualmente se le da a este texto, ¿cierto? Cuando dicen no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿qué pensamos inmediatamente? ¿Cómo? Como lleva el título del sermón de hoy día, que es el sermón 10, dice: creyente solo se casa con creyente, el yugo desigual. Cuando lo leí por última vez, me pareció estar escuchando a César. Simio no mata a simio. ¿Han escuchado ese? Entonces, creyente solo se casa con creyente. Por eso no lo quise cambiar. Creyente solo se casa con creyente. Esto podría parecer muy retrógrado, ¿cierto? Hay varios argumentos que nos suenan en la cabeza cuando nosotros pensamos en nuestras propias relaciones, no solo nuestras relaciones amorosas, sino en nuestras relaciones interpersonales y aquellas relaciones que son tan profundas que nos ponen en riesgo el estilo de vida y la fidelidad que tenemos a Jesús y a su palabra. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para no llegar a esto mismo. Si usted va a hacer un negocio y el señor de su socio le dice que para ganar dinero hay que utilizar de manera mañosa ciertas leyes que no las vamos a transgredir en realidad, pero vamos a andar allí casi. Y a veces, lisa y llanamente,
Vamos a tener que transgredirla, pero nadie, ¿cómo se llama esto? Fiscaliza esto, así que la verdad es que no vamos a tener ningún problema. Uno dice, bueno, si no vamos a infringir ninguna ley, será. Sí se puede infringir alguna ley. Entonces, esta persona que usted le está ofreciendo un negocio, en algún momento usted va a tener que poner en juego sus propios valores y su propia fidelidad a Cristo Jesús, y lo más probable es que si acepta, continúe el negocio, y si no acepta, la sociedad altamente probable se va a terminar, ¿o no? Porque nosotros, por último, por culpa, vamos a decir, no, en realidad esto no va a funcionar. Bueno, esa es la primera aplicación. La primera explicación que podemos darle o aplicación a esto. Pero Pablo está yendo mucho más allá, porque no sabemos hasta dónde está yendo Pablo en realidad. ¿Saben por qué? Porque si ustedes miran el último versículo antes de esta serie, de esta sección, que es el 6:13, lo voy a leer. Por tanto, les pido, como de un padre a sus hijos, correspondan del amor mismo y ábrannos su corazón. Yo prediqué este sermón hace algún tiempo que le puse amor con amor se paga. Estábamos en pandemia, leyendo 2 Corintios. La verdad es que no soy tan ingenuo para esperar que usted se recuerde de ese título, pero siempre un pastor guarda la esperanza. Bueno, se confirma que nadie se acuerda. Retoman el 7:2 y dice, ábranos su corazón. Hay una especie de paréntesis en el del 6:14 al 7:1 que habla sobre cuestiones que el apóstol Pablo ya ha hablado en la correspondencia corintia. O sea, me refiero a todas las cartas que Pablo le envió, que los corintios le enviaron y Pablo les respondió. ¿Recuerdan cuando vimos en alguno de estos sermones que había una A1 y una A2 o una especie de 1 Corintios 0 que fue antes? Porque Pablo le dice, ustedes ya me han escrito, y yo les respondí por carta, y yo les había dicho por carta, de ahí por el capítulo 5 de 1 Corintios, o 2 puede ser también, pero en algunos versículos dice, ya les escribí. Y uno dice, pero es 1 Corintios. Sí, es primera, pero ya había escrito Pablo una carta a los Corintios respondiendo también algunas preguntas. Y seguramente ellos le habían respondido contrarrestando, cuestionando las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces, me gustaría que viéramos 3 elementos aquí y aplicándolo claramente a que el creyente solo se casa con creyente, el yugo desigual. En primer lugar, está la incompatibilidad entre creyentes e incrédulos. Fíjense lo que dice aquí. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Si uno va a Deuteronomio capítulo 22, está haciendo una referencia a una ley agrícola. Pero fíjense que no eran sin sentido o sin aplicación más allá estas leyes que Dios le había revelado a Moisés para que se la diera a su pueblo. Dice, voy a leer el 9, el 11 y el 12. No siembres en tu viña semillas diferentes, para que no se pierda la semilla que sembraste y el fruto de la viña. Me salta el 10. No uses ropa de lana mezclada con lino. El siguiente, pondrás flecos en tus 4 puntas del manto con que te cubras. Pero en medio de ellos dice, no ares con yunta de buey y asno. ¿Por qué razón? Todo esto habla respecto a la incompatibilidad entre las cosas que está mencionando. Son incompatibles la lana con el lino. ¿Alguien ha tenido lana con lino? ¿No? Bueno, yo he tenido prendas de lana con lino y son muy cómodas, tanto para invierno como para verano, porque la lana no es
lo que ustedes ven como lana. ¿Ya? Voy a hacer una clase pequeña de estilo. Por ejemplo, lo que tiene la cami ahí, uno dice lana, ¿cierto? O la nara, lana. Bueno, la lana tiene múltiples hiladas. Puede ser una hilada muy gruesa o una hilada muy fina. Por ejemplo, esto que tengo acá es de lana, pero nadie me lo tejió. No, se tejió antes pero no tiene lino, solo lana. Entonces, hay varias teorías respecto a por qué les prohibían esto, posiblemente para la durabilidad de la ropa o porque la lana abrigaba más y el lino era mucho más fresco para ciertas ocasiones del año, etc. Luego habla de no sembrar dos semillas juntas. Y luego habla de no poner a la yunta de buey con un asno. ¿Qué puede ser esto? Es como nuestro dicho, es mezclar peras con manzanas. ¿Qué significa esto? Significa que no pueden haber dos cosas que se van a contraponer esencialmente entre sí. Entonces, el burro es burro, ¿o no? Y de ahí viene la palabra burro, la que usamos nosotros. Burradas. Y el buey necesita un compatible con él para estar enyugado. El buey es más alto. No son de la misma especie. Son totalmente distintos. Algo así quedaría la yunta. ¿Saben lo que es una yunta? Voy a explicar para aquellas personas citadinas, no para uno que es hombre de campo. Un yugo es un trozo de madera grande que une dos bueyes. Habitualmente un buey viejo con un buey nuevo. ¿Para qué? Para que el buey viejo le enseñe, comillas, porque no son sintientes. Ojo. Comillas. Yo veo a mis perros y creo que son sintientes. Pero miro el pescado frito y nunca se me ocurre que son sintientes. Entonces, buey y buey son correspondientes, el otro le enseña al otro, comillas, le enseña, ¿cierto? Al otro lo guía, etc. Y el buey nuevo aprende. ¿Ok? No es que aprendan a jugar fútbol, ya voy a seguir con eso. Ni a usar herramientas, pero entonces, cuando uno recuerda el versículo 24 de Génesis, dice, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es la misma palabra que usa Pablo cuando dice no se unan en yugo desigual. Pero esto es más relevante. En Deuteronomio, seguimos en Deuteronomio 6, dice lo siguiente. Oye Israel, 6:4. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Es la misma raíz que utiliza el Génesis 2:24 y por lo tanto también, no es por lo tanto, sino también lo usa el versículo 14 del 6 que estamos leyendo de 2 Corintios. Entonces, cuando está hablando de esta unión, no es que sea sin importancia, no es que no tenga un componente místico y esencial, es que sí somos uno. ¿Y cómo vamos a ser uno con el cual no somos de la misma naturaleza? Porque nosotros somos distintos en naturaleza que los demás, que los no creyentes. ¿Usted cree que somos distintos? ¿Había pensado en que éramos distintos de manera esencial? Respecto a la imagen de Dios, somos todos iguales. Porque en todos los seres humanos, la imagen de Dios se ha distorsionado, no ha desaparecido, pero en nosotros está en proceso de reconstrucción. Somos templo del Espíritu Santo, como dice acá, estamos siendo transformados a la imagen del Hijo del verdadero hombre por medio del Espíritu Santo. Y además de eso, no solo estamos siendo transformados,
ni que todos también han sido deteriorados, sino que nosotros hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Nuestro espíritu que estaba muerto, nuestro ser interior ha resucitado en la regeneración. Entonces sí somos distintos, ¿ya? No se unan en yugo desigual, pues ¿qué tiene que ver o qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Fíjense que son absolutamente excluyentes estos dos términos, de manera esencial. O sea, sigo hablando de eso, porque el propósito del matrimonio es que sean uno solo, lleguen a ser el mismo. Fíjense en esto. Estos son mutuamente excluyentes. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Cuando aparece la justicia, la injusticia desaparece, ¿cierto? Cuando aparece la luz, ilumina las tinieblas y las tinieblas se disipan, ¿cierto? Tienen el propósito de excluir al otro, pero no de unirse. Alguien me dirá, bueno, entonces el pololeo sí es un espacio misional. ¿Por qué razón? Porque yo puedo pololear con alguien, evangelizarlo y tener la esperanza que el Espíritu Santo cambie su corazón y en un tiempo más vengamos los dos a la iglesia, criemos a los hijos en el Evangelio, queramos los dos bautizarlos, etc. Eso no siempre pasa. Y les voy a explicar por qué. Con el permiso de la reina. Voy a pedirle a la princesa. Mati, ¿me quería ayudar? Ven para acá. Ven, Mati. Debe ser famosa, debe salir en la tele. Ya ven. Si no le voy a pedir a otro, voy a perder la oportunidad. Va a ser un poquito exponerte, pero esto te va a servir mucho para la vida. Ven para acá, Mati. Mira. Quiero que te pares aquí arriba. Yo le ayudo. Ya. Ahora quiero que tú sácate la mano del bolsillo porque te voy a empujar. Entonces, no, mira. Quiero que tú te caigas en mi brazo. Dale, con confianza. Mira. ¿Ya? Ahora súbete de nuevo. Tómame de aquí. Súbeme. Pero haz fuerza, Mati. Haz fuerza. Súbeme. Muchas gracias. El punto está aprobado. Gracias, Mati. Un aplauso para Mati. Cuando un creyente se casa con un incrédulo, pasa eso. Es altamente probable que pase eso. ¿Por qué? Porque es más fácil que un creyente abandone a Jesucristo, de verdad, por un amor terrenal, por su amado o amada. Es más fácil que nos saquen de la fe a que nosotros podamos subirlos a la fe. ¿Saben por qué? Porque no depende de nosotros. Mati, tú necesitabas, para subirme, tú no lo podías hacer. ¿Saben quién lo podía hacer? Solo el Señor. Me tenía que hacer levitar el Señor. Y ahí podía subirme. ¿Por qué digo esto? Porque solamente cuando el Señor cambia el corazón de alguien, ese alguien puede subirse a esa silla. Y a veces pasa. Pero el desobedecer al Señor y que el Señor no nos haga pagar las consecuencias evidentes de esa desobediencia no es la regla ni ninguna excusa para desobedecer. Ninguna. Sí, pero el Señor, ¿y cómo tanto? ¿Y cómo la tanto? ¿Y cómo la tanto? Bueno, la tanto desobedeció, el tanto desobedeció. Tenemos que agradecer al Señor porque el Señor hizo la obra en el corazón, pero podría no haberlo hecho. Entonces los que están solteros todavía tienen una tremenda oportunidad de casarse en el Señor. Y los que no, mientras su esposo consiente vivir con ellos, quédese casado. Ya lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Los que no vean el video porque está muy bueno. No es que lo haya predicado yo, pero me salió bien. Una sola carne, el propósito del matrimonio. Hay una profunda contradicción entre los que se unen
y el propósito de esa unión. Cuando uno solo es creyente, se pierde el objetivo. Es mezclar peras con manzanas, el agua con el aceite, o la injusticia con la injusticia. La justicia, cuando aparece la injusticia se va de manera prácticamente natural, igual que la luz y las tinieblas. Pero no conviven juntos, no se unen. Creo que el punto ha sido demostrado. Y el 15 luego dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Ahora está hablando respecto a la ética. ¿Por qué? Porque uno cree y el otro no cree. ¿Por qué digo que es ética? Porque respecto a nuestras creencias es como nosotros vivimos, ¿o no? Según lo que creemos. Bueno, si usted le pregunta a la gente de afuera, ¿por qué vive como vive? Le va a decir sus creencias. Yo creo por esto. Entonces, nadie es arreligioso. Nadie, déjenla nomás, porque si no están molestando. Si no las pateo nomás. No hay congruencia entre los valores y los principios del creyente y de los incrédulos. Y usa la figura de Cristo y Belial, está hablando de Satanás, está hablando del diablo. ¿Qué tiene que ver Cristo con el diablo? Porque aquí, como decía la Sofita, o Ariel, antes de que partiéramos, el culto, en nuestras actividades anteriores, hablaba de que hay dos caminos. No hay más de dos caminos. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre los profetas de Baal y el profeta de Dios, que era Elías? ¿Cierto? Elías. Cuando están los profetas de Baal, era una cosa a la otra. Créanme a mí o créanle a ellos. No hay otro camino. O se cree lo correcto o se cree lo incorrecto. Y unos dicen, pero nadie tiene la verdad. Esa es una cuestión moderna. Esa es una cuestión que está de moda. Porque nosotros sí tenemos la verdad, mientras tengamos la palabra de Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Y si tenemos a Cristo, estamos en la verdad. Ustedes saben, sobre todo los más chiquititos, que están en el colegio, les van a preguntar o les van a decir, no, lo que pasa es que la verdad absoluta no existe. Repite eso, por favor. La verdad absoluta no existe. Entonces, tu planteamiento no es verdad. Se anula a sí mismo. Porque si la verdad absoluta no existe, entonces nadie puede decir que un pronunciamiento es verdadero. Si la verdad absoluta no existe, entonces esto no es lo que es. ¿Qué es? Es sin filtrar. Y esto no es lo que es. Esto es blanco y de plástico. La realidad es realidad. Punto. No es que la verdad no es verdad absoluta. Entonces no hable nada usted. Porque esa verdad se anula a sí misma. Van a escuchar muchas cosas como estas, pero debemos estar firmes en la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque el sentido común, lo obvio y lo lógico lo inventó el Señor. Lo evidente lo inventó el Señor. ¿Por qué? Porque a las cosas les llamó por su nombre y según su esencia. Versículo 16a dice, y de acuerdo, ¿y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y el de los ídolos? Fíjense cómo va afinando la puntería. Entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Se está hablando de la pureza y la santidad del templo de Dios, que no se puede mezclar con la idolatría. No tengáis dioses ajenos delante de mí. No tengáis dioses ajenos. O sea, está hablando en contra del primer mandamiento. O sea, la idolatría es el primer pecado y el origen de todos los pecados. Por eso que dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. ¿Por qué razón? Porque amor, ¿qué es eso?
uno adora lo que ama. Eso es. Allí tenemos nuestro tesoro, donde ponemos el corazón. Entonces es una cuestión de amor. La idolatría, básicamente, creo que San Agustín decía esto, es un amor desordenado. Y podemos ser idólatras de cualquier cosa. Pero aquí lo pone clarito. Para los corintios esto era muy claro, porque estaba el templo de Dios, que no era ya en este inicio de la iglesia, ya se entendía porque el apóstol Pablo va a decir más adelante que ustedes son el templo de Dios. No está hablando del templo de Jerusalén. Fíjense que en el principio de la iglesia cristiana, como explicaba Ariel, la iglesia iba al templo. ¿A qué templo iba? Al templo evangélico apostólico. San Pedro. No iba a ese templo. De hecho, no habían templos. La cultura de templo, ¿de quién era? De los paganos. La cultura de templo como la entendemos hoy día. Porque la cultura de templo judía es una cultura de templo totalmente distinta. En la cultura de templo judío no era una reunión dentro del templo. De hecho, los que entraban al templo eran los sacerdotes, porque había una profunda enseñanza de mediación que estaba anunciando a Cristo Jesús. Pero los demás todos se metían al templo. Acá no. Dentro de los judíos no. Estaban en el templo, de hecho entraban por la puerta llamada la Hermosa, y ahí donde le dijeron, dame algo que tengáis, por favor, una gambita, una luquita, lo que sea. Y el apóstol Pedro, como buen evangélico, ¿qué le dijo? No tengo ni plata ni oro, adiós, que Dios te bendiga. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre del Señor y de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y sabes lo que pasó? Andó. Anduvo. Se paró. Y él fue sano. Estaba en el templo, se reunía en el templo, pero cuando ya la iglesia se hizo gentil o llegó a los gentiles, las reuniones eran en casa. De hecho, cuando habla de la iglesia de Jerusalén, que recuerden eran mínimo 5.000 personas, de hecho eran mucha más, ¿dónde iban a meter 5.000 personas? 3.000 personas recién convertidas. ¿Dónde? Era imposible. De hecho, no las podían ni bautizar por inmersión. Chin, punto. Era logísticamente imposible bautizar casi 7.000 personas por inmersión. No había dónde enjuagarlas, o mojarlas, sumergirlas, ¿ya? Pero eso es tema para otro sermón, cuando venga el Basti. Es como preguntarnos, ¿qué tiene que ver una presbiteriana con un bautista? A ver, ¿van a bautizarlo, hijo, o no? La mitad. Buena idea. Son las patitas. Por inmersión y por aspersión. Ya, entonces está hablando de la pureza y de la santidad. ¿Qué acuerdo puede haber entre esos dos templos? Entre esas dos culturas totalmente distintas, entre esas dos culturas de adoración. ¿Qué van a adorar? ¿Un cónyuge no creyente? Si no tiene esperanza ni en el futuro, ni en el más allá, ni en nada. Está vacío. No, pero yo lo voy a convertir. Eso nunca pasa. A veces el Señor transforma el corazón, pero no siempre pasa. Y por la misericordia del Señor, sí pasa. Pero eso no justifica nuestra desobediencia. ¿Ya? Entonces lo primero es la incompatibilidad que hay entre creyentes e incrédulos. Hay un llamado también a la separación y a la santidad, desde el 16b, que dice, ustedes, ¿por qué razón? Aquí da las razones. Ustedes son templo del Dios viviente. Ya lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjense que el apóstol Pablo está dando un montón de citas del Pentateuco. En este caso está hablando de Levítico, citando Levítico 26, versículo 12, que dice así. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios
y ustedes serán mi pueblo. Y fíjense, es interesante lo que viene después. Habla de nuevo del recordar, que es lo que pasa cuando queremos amar a alguien que no tiene que ver con nosotros. El Señor, yo soy el Señor tu Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. De hecho, como la semana pasada, el apóstol Pablo dice que si alguien, un incrédulo, no consiente en vivir con su esposo o su esposa, su cónyuge, creyente, dice, no está sujeto ¿a qué? A servidumbre. No hemos sido llamados a servidumbre. O sea, lo que considera el apóstol Pablo es que si una mujer o un hombre está con un cónyuge que no aprueba su fe, está en una especie de esclavitud. ¿Y qué pasa allí? No, para que no fueran esclavos. Yo rompí las correas de su yugo para que ustedes puedan caminar con el rostro alto. Y aparece de nuevo la figura del yugo. Es que la figura del yugo es muy interesante porque uno no se puede desatar del yugo. Imagínense lo incómodo. Si uno ya con una esposa bajita le cuesta abrazarla, ¿o no? Y le duele aquí la costilla. ¿No te pasa, Dani? No, no la abraza. A mí me pasa un poco, a veces. No le cuenten a mí, por favor. Pero imagínense cómo sería eso, pásenlo a nivel espiritual. Porque en nada van a tener acuerdo. Tal vez en el color de la que van a pintar la casa o elegir el auto, pero en otras cosas. ¿Cómo van a enseñar a sus hijos, las más chiquititas y chiquititos, que se van a casar? ¿Cómo van a enseñar a sus hijos en la fe si tienen un hombre no creyente? Y no solo un hombre no creyente, porque no hay que elegir solo un hombre creyente, sino un hombre que ama más al Señor que a ustedes. Por ejemplo, si... Sofita, ¿puedo preguntarte una infidencia? No. Tú vas a ir a veces a la iglesia del Basti, ¿cierto? Ya, no hay que ir más, ¿ya? ¿Cuándo te tocaba ir a la iglesia del Basti? Te toca el subsiguiente, ¿ya? Estaba mal informado, entonces no me sirve el ejemplo. Pero la Sofita me va a ayudar igual. Sofita, si tenemos la emergencia que tuvimos hoy día en la semana, no hoy día, respecto a reemplazar. Y tú tendrías que ir donde el Basti. ¿Hubiese ido donde el Basti o hubieses dicho, ya igual, voy a dirigir y le digo al Basti, voy la próxima semana? ¿Lo haríais? Un aplauso al Señor. Ya, entonces estaba bien informado. La Sofita hizo eso hoy día. Pero el Basti podría haberle dicho, no, pues Sofita, ¿cómo se te ocurre si en eso habíamos quedado? No te dijo eso el Basti, ¿cierto? No me dijo. Ah, le dijo algo malo. Si te dijo algo malo, huye de ahí. No importa el año, Sofita. Mire, lo que pasa es que, miren, aquí es un súper buen ejemplo. Supongamos que el Basti contestó bien. Yo creo que contestó bien, ese cabrón es muy bueno. Bueno del Señor, eso digo. Miren, ya Sofita. La Sofita le dice eso. Pero, ¿saben que no es la primera relación que tiene la Sofita porque no están casados? Su primera relación es con el Señor y con su iglesia, hoy día. Después va a ser con el Señor, con su marido, con la iglesia. Si es que se casa. Y si es que la caso yo. Pero hoy día la Sofita tomó la decisión correcta. Dijo, falta un director. Ni siquiera falta un director porque el Sala había dicho, si no hay nadie, yo dirijo. El Sala tiene sus días, pero es un galleta de corazón. La Sofita dijo, cambio el día para ir donde el Basti, la iglesia del Basti, que tienen ese acuerdo los chiquillos de ir visitar sus propias iglesias. Y ella tomó el camino correcto. Dijo, no, pues mi responsabilidad está primero acá. Eso es una buena señal para el Bastián. Porque si la Sofita hubiese dicho, no, sabéis que no sé qué, tal vez no hubiese sido una mala señal, no hubiese sido nada. Porque no le tocaba, simplemente.
Pero el hecho de que haya elegido quedarse al servicio de la iglesia, del Señor, en un día que le tocaba ir a la iglesia de su pololo y todos los planes que hacen los pololos, decidió estar acá. Entonces, eso significa que ella no ha puesto en primer lugar una relación que hoy día no debería estar en primer lugar. Y si el Basti le dijo, ok, tranquila, mi chiquitita. ¿Cómo te dice? Estoy imaginando nomás, pues. Así me gusta, que se quede ahí, sirviendo al Señor. No más que una buena señal de un esposo de pastor. Entonces, estoy contando mucho, parece. Entonces, mi punto, ¿qué quería probar? Quería probar el punto de que el Señor es lo primero. Que el Señor, nosotros somos propiedad del Señor y por eso estamos acá y por eso queremos relacionarnos de manera significativa y donde nuestros principios estén a salvo con gente creyente. ¿Ahora significa que no debemos ser amigos de no creyentes? No, pero si esos no creyentes nos obligan o nos motivan a dejar afuera nuestros principios, nuestra santidad, y nosotros no nos podemos aguantar, ¿qué tenemos que hacer? Salir corriendo de entre ellos. Porque es mejor reconocer nuestra propia flaqueza que hacernos los valientes y caer. Entonces, Dios habita en los creyentes, haciendo de ellos un templo en una relación íntima y no repetible entre el Señor y nosotros. Lo único que es repetible entre el Señor y nosotros, ¿saben qué es? El matrimonio. Por eso que simio no mata simio. Creyente no se casa con no creyente. Porque es un yugo desigual. Por tanto, dice el Señor, salgan de en medio de ellos, apártense y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. O sea, les invita, los manda a separarse de lo inmundo y no tener comunión con ellos. ¿Por qué? Porque son totalmente distintos y ningún incrédulo va a querer vivir de manera separada y santa por razón de su esposo creyente. Entonces, llevándolo a términos numéricos, es una pésima inversión. Porque si se divorcia, siempre son malos los divorcios. Tal vez no va a aguantar con esa persona, y por razones tal vez legítimas. Y seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, ha dicho el Dios Todopoderoso. Termina esta sección del versículo 18 hablando de que esta separación y santidad no es a la nada. Es que somos recibidos como hijos e hijas de Dios. Y fíjense, un hijo y una hija de Dios se debe portar ¿cómo? Como un hijo, como una hija de Dios. Vamos a poner los ejemplos de la realeza. El príncipe William, que es nuestro futuro rey, claramente, el príncipe William permaneció en la familia real, asumiendo todos los costos que significa ser de la familia real y todos los beneficios, obviamente, de la familia real. Porque sería eventualmente, pues ya se activó esta cuestión de un protocolo porque está enfermo el rey Carlos y podría asumir inmediatamente, y se llama Puente Caído, creo que se llama el protocolo, cuando va a morir el rey, y él está perfectamente asumiendo. Pero Harry, que se casó con una pagana, ¿con quién se casó? Con la Megan Fox. Hoy están separados. ¿Con quién se casó? Es otra Megan. Ya, pero da lo mismo. Es igual de morena. Y así otra cosa, pero. La de Sweet. Ya, sí me acuerdo ya. Entonces, ellos renuncian a todas sus responsabilidades.
Y lo hizo por ella. Pero el compadre está dispuesto a... Porque no hay un término medio. Lo que él hace es salir y renunciar a la mayoría de los beneficios que tiene en su condición o en su estatus real. Creo que no son todos los intereses. Todas las cosas, digamos, los beneficios no son todos abandonados, pero sí gran parte de ellos. Entonces, cuando uno es hijo del Señor, tiene que asumir que por la gracia del Señor vive una vida y un estilo de vida distinto y tiene responsabilidades distintas y uno cría responsablemente a sus hijos, es profundamente esforzado en ser fiel a su cónyuge, de obedecer al Señor y todo lo que ustedes saben. O sea, no son costos, son más bien dicho responsabilidades que van asociadas integralmente a la condición que tenemos de hijos de Dios. Eso es. ¿Vamos a fallar? Vamos a vernos la suerte entre gitanos. No. Vamos a fallar y vamos a caer. Pero nuestra intención siempre debe ser otra. Entonces, también hay una cita de Levítico allí donde habla de que seré su padre y ustedes serán mis hijos. Entonces el Señor tiene una promesa. Y en el versículo 7.1, capítulo 7.1 dice, amados míos, ahí termina la sección, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y el temor de Dios. Entonces, a la luz de lo que Pablo nos está hablando y de las promesas del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Lo que está diciendo no es que uno se tenga que lavar o bañar, aunque sí uno se tiene que bañar. Pero no está hablando de eso, está hablando del ser completo, de la purificación del ser completo. Y el Señor tiene compromiso con eso. El Señor nos está santificando día tras día. Y luego dice, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. O sea, también tenemos que contribuir o poner todo nuestro esfuerzo en santificarnos y temer más al Señor. Porque cuando desobedecemos, ¿saben lo que hacemos? Tememos más a la persona, tememos más al hombre que al Señor. ¿O no? Póngase en el caso. Si alguien va a deshacer una sociedad y no quiere hacerlo, ¿lo hace por temor a Dios? Por temor a cualquier otra cosa, pero no a Dios. Si alguien tiene que cortar una relación de pololeo hoy día mismo, ¿lo hace por temor a Dios? No, por temor a perderlo, por temor a sufrir, o por temor porque sabe que va a ser un escándalo que va a durar un año, o lo que sea. Pero nunca es por temor a Dios la desobediencia. De hecho, es lo contrario. Cuando tememos a Dios podemos obedecerle. Cuando tememos a Dios, no tememos al hombre. Entonces, queridos, a la luz de las promesas divinas, los creyentes somos exhortados a purificarnos de toda contaminación y a buscar perfeccionarnos en la santidad, viviendo con temor reverente delante de Dios. A eso estamos llamados. Entonces, salgamos un poquito que ya el punto está claro respecto al yugo desigual en cuanto al matrimonio. En cuanto al yugo desigual respecto a todo lo que sea. Fíjense. Y con esto voy a terminar. Hay cinco. Dame un segundo. En esta digresión, que es como este paréntesis que hace Pablo, fíjense que dice, hay 5 preguntas retóricas. Y todas tienen una respuesta obvia. ¿Qué tiene que ver, qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Cuál es la respuesta? Nada. ¿Qué tiene que ver o qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Nada. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Ninguna. De hecho, son opuestos y el Señor ya lo venció. ¿O qué tiene que ver el creyente, en común el creyente con el incrédulo? Nada.
¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Nada, no es meramente una relación. Los que se casan con esposo o esposa no creyentes, lo que hacen es cometer un acto de idolatría. Y a veces el Señor tiene tanta misericordia que atrae hacia sí mismo a ese cónyuge no creyente. Pero no por la obediencia del esposo o de la esposa. Por misericordia de Dios. Y los que ha pasado eso, hay varios casos aquí, tienen que tener una profunda, pero profunda gratitud delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque por la desobediencia de su cónyuge, el Señor lo salvó. No diga, uy, qué bueno que fue desobediente. No, qué bueno que el Señor fue tan misericordioso, porque podría no haberlo hecho. Y podría haber dicho, bueno, usted tomó sus decisiones, ok, ahí están las consecuencias, las que yo le advertí y las que hasta el sentido común, incluso las matemáticas podrían arrojarnos sobre esto. Es verdad, les voy a mandar unos videos sobre matemáticas y de despejar una X de por qué no se deben casar con incrédulos. De verdad, existe. Ya. Es obvio, es evidente. Pero la gente, ¿cómo actúa hoy día? Todo el mundo actúa. ¿Cómo actúa? Por sentimientos, no por convicciones. ¿Quién puede llegar a la convicción de que, no sé, de lo que hablábamos en la noticia, la gran noticia del día que hemos sido burla, sobre todo de nuestros hermanos argentinos, porque invitaron a los peces a jugar por la selección, para ver si podían hacer algo, los peces que aprendieron a jugar fútbol? Si no está entendiendo esto, infórmese. Es solo sentimiento. Y la gente hoy día anda por sentimientos, no por convicciones. No podemos dejar contaminarnos de andar por sentimientos. Podemos amar a una persona, pero con el corazón completo. Pero un amor desordenado e idolátrico si no está a los pies de Cristo. Es bueno que se casen, pero deben casarse en el Señor. Y déjenme decirle una cosa, ya están advertidos. El Señor hoy día los hizo responsables de que no se debe casar con incrédulos. Ese es el mensaje de hoy día. Para los que no están casados, no se debe casar con incrédulos. Y si le empieza a gustar un niño o una niña del colegio que no es incrédulo, no siga con eso. A no ser que lo evangelice y que esté dispuesto a ir toda la semana a un discipulado con su papá o con su mamá si es mujer, un año, a ver si es un verdadero creyente. Si no, no. A lo mejor es esperar a aquella persona correcta. No solo esperar, digo esperar entre comillas. Los más grandes ya tienen que buscar. O sea, deberían estar buscando hace rato. Pero bueno. No es mala suerte porque la suerte no existe. Queridos, entonces, respecto al yugo desigual, hay una incompatibilidad esencial entre creyentes e incrédulos. El llamado de Dios es a la separación y a la santidad, y casarnos con un no creyente es desobedecer a ello. Y también somos exhortados a la pureza y a la perfección, lo cual todo esto, si nos casamos con creyentes, no será posible. Oremos al Señor.